Hola, buenas, ¿cómo estamos? Pues como ustedes podrán observar en la parte superior de esta pequeña pizarra aparece cálculo 2. Pues cuando tenga tiempo estaré subiendo ejercicios que tengan que ver con cálculo 2 para bachillerato, ya que como ustedes sabrán no he subido videos al canal. eh, es porque, bueno, tengo un pequeño trabajo, tengo un grupo de alumnos y bueno, para apoyarlos a ellos y bueno, a ustedes también, más de algunos espero les sirvan estos videos. De igual manera, eh, voy a estar haciendo unos cuantos videos para el grupo de alumnos que tengo. Acerca de cálculo 1, cálculo 2, básicamente vamos a cubrir una medio superficial lo que abarca todo el cálculo. Bueno, con ellos y para todos en general estamos estudiando las derivadas. Ya vimos las reglas básicas de derivación. Ya vamos a entrar a derivadas de funciones trigonométricas, pero vamos a recordar un poco y vamos a hablar de derivación implícita. ¿Para qué y cuándo se usa la derivación implícita? Mayormente, las funciones que se nos dan son y igual a f de x. En funciones de esta forma, ya la variable y ya está despejada y nada más pues aplicamos las reglas que ya sabemos y las derivamos, pero en muchas ocasiones no es posible eh, hacer eso. Por ejemplo, en ecuaciones generales, por ejemplo, una ecuación x al cuadrado más y cuadrado igual 5. Podemos observar que en esta ecuación no está despejada la variable y. Algunos se podrán dar cuenta y esta es la ecuación de una circunferencia. Entonces, una de las alternativas es tratar de despejar la función. En este caso es relativamente sencillo, ya que nos quedaría y cuadrado es igual a 5 menos x al cuadrado y así obtenemos y igual más o menos la raíz cuadrada de 5 menos x al cuadrado. Y aquí ya tenemos escrita y en términos de x, pero observemos que hay dos funciones, cuando es positiva y cuando es negativa. Como les dije, esto representa, si lo hacemos en el plano, pues la ecuación de una circunferencia de radio raíz de 5. Entonces, la positiva me representa la rama superior y la negativa la rama inferior. Entonces, en muchas ecuaciones no va a ser posible hacer el despeje de la letra y. Entonces, debido a eso es que nosotros recurrimos a la derivación implícita. ¿Y en qué consiste la derivación implícita? Pues dada una ecuación en términos de x y y, pues derivamos en ambos miembros normalmente aplicando las propiedades pertinentes, pero con la condición que cuando aparezca una y, entonces aplicaremos la regla de la cadena. Para el caso de la circunferencia, es decir, para el caso de la ecuación que hemos escrito anteriormente, si nosotros derivamos en ambos miembros, ¿qué sería? La derivada del miembro izquierdo, la derivada de x cuadrado, es 2x más la derivada de y cuadrado. Aquí hay que tener cuidado porque estamos derivando una y, entonces sería 2y por y'. Este por y', ahí es donde se ha aplicado la regla de la cadena, porque estamos en el entendido de que y depende de x, es decir, y es una función de x. Por lo tanto, derivamos externamente la y como la regla de la potencia, y por eso nos queda 2y por la derivada de la y, porque la y es una función de x, y por eso se le agrega esta y', y esto es igual la derivada de 5, que es 0. Posteriormente, de esta parte de acá, lo que hacemos es tratar de despejar y', y pues esto es fácil, nos queda 2y por y' igual a este 2x que está acá, lo traemos al otro lado y nos pasa como menos 2x, y de aquí despejamos y' y nos queda que y' es igual a menos 2x sobre 2y. Aquí podemos cancelar estos dos y nos queda menos x sobre y. Es decir que la primera derivada y' es igual a menos x sobre y. Como podremos observar en derivación implícita, mayormente cuando nosotros despejamos y',
no nos va a quedar necesariamente en términos de x. Observemos que la derivada en este caso queda en términos tanto de x como de y. Recordemos que la derivada geométricamente se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente a una curva, dado un punto en específico. Para poner otro ejemplo, consideremos la siguiente ecuación: 2x cuadrado y más x igual a y cuadrado. Si nosotros queremos derivar esta función, pues la derivamos miembro a miembro y nos quedaría de la siguiente manera: la derivada del primer término más la derivada de este segundo término y la derivada de este término que está acá. Pero observemos que para el primer término tenemos x cuadrado por y, es decir, tenemos un producto. Entonces aplicamos la derivada de un producto. Entonces, la derivada del primer término, que en este caso sería este que está acá, la derivada de 2x cuadrado es 4x por el segundo término sin derivar, que sería y, más el que acabo de derivar, que es 2x cuadrado, por la derivada del segundo término, es decir, la derivada de y, que es y', más la derivada de esta x, que es un 1, igual la derivada de y cuadrado, que es 2y, por la derivada de y'. Posteriormente lo que hacemos es identificar cuáles de estos términos tienen y'. Observamos que es este término y este término. Ya habiendo identificado quiénes son los que poseen y', procedemos a agruparlos en un solo miembro. Entonces, y nos quedaría de la siguiente manera: 2x cuadrado por y' menos 2y por y' igual. Lo demás, lo que no tiene y', que en este caso serían estos dos términos, los pasamos al otro miembro y nos quedaría menos 4xy menos 1. Posteriormente, en este miembro que tenemos aquí podemos sacar un factor común y', y entonces nos quedaría y' factor de 2x cuadrado menos 2y igual menos 4xy menos 1. Como lo que queremos calcular es y', entonces esto que está entre paréntesis nos estorba. Y como está multiplicando, entonces esto lo pasamos a dividir y entonces nos queda y' igual menos 4xy menos 1 dividido entre 2x cuadrado menos 2y. Y esto sería la derivada de y. Veamos un último ejemplo. Por ejemplo, si queremos, se nos da esta ecuación y nos piden que calculemos y'. ¿Y', quién es? Bien, pues como podemos ver, la y no está despejada, entonces intuición vamos a aplicar derivación implícita. ¿Y cómo se aplica derivación implícita? Pues derivando miembro a miembro. La derivada del primer término, observemos que el primer término es un xy, es decir, es un producto. Entonces, para derivar esto que está encerrado acá, aplicaremos derivada del producto, y es la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, es decir, y, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, que es y'. Aquí ya apliqué la derivada del producto, solo para derivar este pequeño término. Ahora esto más la derivada de este cociente. Entonces aplicaremos derivada del cociente, y es la derivada del numerador, es decir, la derivada de x, que es 1, por el denominador sin derivar, es decir, y, menos el numerador por la derivada del denominador, es decir, y', entre el denominador al cuadrado, es decir, y cuadrado, igual, y la derivada de 5, que es 0, por ser una constante. Posteriormente lo que haremos es identificar los términos que tienen y' y los agrupamos en un solo miembro. Aquí tenemos esto y aquí tenemos este que está acá, pero observemos que está restándose con esta expresión y a la vez se está dividiendo. Por lo tanto, lo que haremos es lo siguiente. Bueno, aquí 1 por y nos queda y más xy' más 1 por y, que es y, menos xy' sobre y cuadrado igual a 0.
Para esta expresión que está acá vamos a hacer uso de la siguiente propiedad. Es que recordemos que A sobre B más C sobre B, esto es igual a A más C sobre B. Es decir, si nosotros queremos sumar expresiones que tienen igual denominador, se escribe el mismo denominador y se suman. Entonces nosotros tenemos esto, se parece con esto, ¿no? Lo único que en vez de este más, aquí tenemos un menos. Entonces, por esta propiedad yo puedo dividir este b para cada uno de los sumandos que están en el numerador. Es decir, esto es y más xy' más y sobre y cuadrado menos xy' sobre y cuadrado igual a 0. Es decir, esta expresión yo la he dividido en dos fracciones usando esta propiedad. Ahora observemos que este término tiene y' y este término tiene y', por lo tanto, eso lo dejamos en el lado izquierdo, es decir, xy' menos xy' sobre y cuadrado igual, y a lo que no tiene y' lo mandamos al otro miembro. Observemos aquí, y sobre y cuadrado, aquí se puede cancelar, aquí me queda 1 con este cuadrado, es decir, me quedó 1 sobre y, lo mandamos al lado derecho y me quedó menos 1 sobre y, de igual manera este y que está acá, menos y. Vamos a borrar aquí arriba, y entonces observamos que si sacamos factor común y' acá, factor de aquí me quedó x menos x sobre y cuadrado, igual, y aquí menos 1 sobre y menos y. Por lo tanto, como lo que quiero calcular es y', esto que está multiplicando lo pasamos a dividir y me queda que y' es igual a menos 1 sobre y menos y sobre x menos x sobre y cuadrado. Y esta sería la derivada de y' dada la expresión. Muy bien, en el próximo video haremos unos cuantos ejercicios más y pasaremos al siguiente tema.